That started with a paparazzo picture of me eating a sandwich. It was an internet kind of aspect that was run. Keanu Reeves es conocido como uno de los actores más queridos de Hollywood. Su amabilidad, humildad y talento le han hecho ganar millones de fans en todo el mundo. Pero hoy os traemos una noticia desgarradora sobre Keanu que ha dejado a sus seguidores devastados. Antes de continuar, comenta, 1. Si apoyas a Keanu. Y, 0. Si acabas de descubrir su increíble trayectoria. Ahora, entremos en la historia. Un viaje desgarrador. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Patricia Taylor, su madre, tenía éxito en el campo del diseño de vestuario en Inglaterra. Samuel Reeves, su padre, era un geólogo de ascendencia hawaiana y china. Ambos se encontraron en Beirut, donde su madre actuaba y su padre trabajaba. Keanu es un nombre hawaiano que significa brisa fresca sobre las montañas. Este nombre es originario de Hawái. Desde el principio, la vida de Keanu estuvo llena de movimiento. Su familia nunca permaneció allí durante mucho tiempo. A los 2 años, sus padres se divorciaron. Como consecuencia de la marcha de su padre, su madre se vio obligada a criarlo sola a él y a su hermana pequeña, Kim. No fue fácil, su padre tuvo sus propias luchas. Fue en un aeropuerto de Hawái donde fue detenido por distribuir heroína, lo que le llevó a involucrarse en el tráfico de drogas. Cuando Keanu tenía 13 años, tuvo su último encuentro con él. De hecho, esa fue la última vez que se vieron. Después de eso, su padre desapareció de su vida por completo en ese momento. Para mantener a su familia, su madre se esforzó mucho. El entorno de Keanu se enriqueció con creatividad gracias a su trabajo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, los continuos cambios también fueron consecuencia de su carrera. Se volvió a casar varias veces. Para cada nuevo matrimonio, una nueva casa en una nueva ciudad era una condición previa. Su primera parada fue en Sydney, seguida de Nueva York, y luego se instalaron en Toronto. Cada vez que hacían las maletas y se mudaban, Keanu tenía que readaptarse a nuevos entornos, nuevas personas y un nuevo modo de vida. Tenía que aclimatarse a nuevas experiencias. Toronto se convirtió en la ciudad que más se sentía como un hogar, pero incluso en ese lugar, la vida seguía siendo caótica. A pesar de que el segundo marido de su madre era director de teatro y cine, su matrimonio solo duró 1 año. La segunda vez se casó, esta vez con un promotor musical, pero no sobrevivió mucho tiempo. Más tarde, se casó con un peluquero. Keanu lo aguantó todo, viendo a su madre luchar por establecer una vida segura para ellos. Pero nada siguió igual durante un largo periodo de tiempo. Asistir a la escuela fue otro obstáculo. A lo largo de 5 años, fue a uno de 4 institutos diferentes. Le resultaba difícil seguir el ritmo de lectura, ya que padecía dislexia. Le costó adaptarse al marco de la escolarización ordinaria, lo que finalmente le llevó a la expulsión. Sin embargo, estaba más preocupado por otras facetas de su vida. El hockey se convirtió en su vía de escape. Mientras que Keanu Reeves crecía en Toronto, el hockey era algo más que un deporte para los habitantes de la ciudad. Tal era la naturaleza de la existencia. Desde muy joven demostró una gran habilidad en la pista. Fue un paso importante hacia una carrera profesional que se planteara probar con los Windsor Spitfires de la Liga de Hockey de Ontario. Tenía tanto talento que se planteó probar con el equipo. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado. Se vio obligado a seguir un nuevo camino tras sufrir una terrible lesión que puso fin a sus objetivos. Perder el hockey fue un deporte terrible para él, pero al final le llevó a algo inesperado: actuar. Su infancia ya le había enseñado a adaptarse a nuevas circunstancias. Tras la disolución del matrimonio de sus padres, su familia se trasladó con bastante frecuencia. En su carrera como diseñadora de vestuario, su madre ocupó diversos puestos en distintos lugares. Como resultado, Keanu tuvo que adaptarse constantemente a nuevos entornos y diferentes formas de aprender. Es posible que el cambio continuo le ayudara a desarrollar la capacidad de adaptación que acabaría necesitando en la industria del entretenimiento. Cuando cumplió 17 años, tomó una valiente decisión. Decidió dedicarse a la interpretación y por eso dejó el instituto. Le costó dejar su carrera como jugador de hockey, pero al final fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Aunque su carrera como jugador de hockey llegó a su fin, siguió llevando consigo las enseñanzas. La capacidad de perseverar ante la adversidad, la capacidad de trabajar en equipo y la disciplina, todo ello lo incorporó a su actuación. También es cierto que nunca perdió su pasión por el juego. Primeros años de carrera e influencia. Incluso a día de hoy, sigue actuando para divertirse siempre que tiene ocasión.
Fue en 1984 cuando debutó en el mundo de la interpretación con un pequeño papel en la serie de televisión Angin In, producida en Canadá. La Canadian Broadcasting Corporation, CBC, emitió una comedia. Además, aunque no fue un gran avance, sí fue un comienzo. Simultáneamente, le ofrecieron un anuncio para Coca-Cola, que fue una de sus primeras experiencias significativas trabajando delante de la cámara. Aunque no fue llamativo, le ayudó a sentirse más seguro de sí mismo. Ese mismo año, fue contratado como corresponsal para la serie juvenil de la Canadian Broadcasting Corporation, CBC, titulada Going Great. Le fue necesario realizar entrevistas a individuos, contar historias y establecer conexiones con el público joven. La actuación era de otra naturaleza, pero le resultó beneficiosa para desarrollar sus aptitudes. Actuar sobre el escenario fue otra influencia significativa en su desarrollo. El Teatro Lea Poslands de North York fue el escenario donde representó Romeo y Julieta en el papel de Mercutio en el año 1985. Aunque le resultó difícil, el teatro clásico le ayudó a desarrollar un dominio más profundo de la interpretación. Gracias a sus apariciones en televisión, anuncios y representaciones teatrales, estaba sentando unas bases sólidas para su futura carrera. Fue en esta época cuando se planteó seriamente la idea de cambiarse el nombre. Le preocupaba que el sonido de Keanu Reeves fuera demasiado peculiar, lo que podría dificultarle la obtención de papeles. Sin embargo, al final tomó la decisión de seguir adelante. La decisión que tomó indicaba algo significativo. No iba a alterar su identidad para conformarse. En 1986, fue elegido para el papel de River's Edge, un oscuro thriller criminal que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Fue el momento en que su carrera dio un giro significativo, siguiendo a un grupo de adolescentes mientras lidiaban con las consecuencias de un asesinato. La historia seguía su periplo. Matt, un amigo del hombre que cometió el asesinato, fue interpretado por Reeves. Aunque no era el protagonista, su actuación fue sobresaliente. Su capacidad para tratar temas serios quedó demostrada por la profundidad y los matices del texto. En la película Permanent Record, estrenada 2 años más tarde, tuvo su primer papel protagonista importante. En la película se trataron temas de gran calado, como la angustia y el suicidio entre adolescentes. Chris Townsend, un joven que lucha por superar la inesperada muerte de su mejor amigo, fue retratado por Reeves. A pesar de tratarse de un trabajo con una gran carga emocional, lo manejó con honestidad y vulnerabilidad. La interpretación que hizo tuvo su efecto. A los críticos les quedó claro que no era solo otro joven actor que interpreta a adolescentes perturbados. Tiene una habilidad genuina. Fue a través de estas 2 películas que encontró el éxito en Hollywood. Sin embargo, el papel que lo transformó todo ocurrió en el año 1989. Se convirtió en una figura muy conocida a raíz del fantástico viaje que emprendieron Bill y Jan. La comedia de ciencia ficción presentaba a 2 estudiantes de instituto, Bill S. Preston Skinder, interpretado por Alex Winter, y Chad Theodore Logan, interpretado por Reeves, mientras viajaban en el tiempo y veían a personajes históricos para aprobar su clase de historia. Uno de los primeros intérpretes en probar para el papel de Chad fue sin duda Reeves. Enseguida se vio que tenía química con Winter. Fue su mutuo aprecio por los bajos y las motos lo que les unió, y fue esta conexión lo que dio a los personajes una sensación de realismo. Aunque pocos preveían que la película fuera a tener un éxito tremendo, los fans la adoraron absolutamente. Con un presupuesto de solo $10 millones, logró recaudar 40 millones en taquilla y acabó convirtiéndose en un clásico de culto. El personaje de Chad, interpretado por Reeves con su despreocupación y frases hechas como wow y excelente, se convirtió en un icono cultural. Parecía que había saltado a la fama en un instante, debido a la popularidad de la primera película, Bill y Chad. En 1991 se estrenó una secuela llamada Bill and Chad's Bogus Journey. Fruto de la franquicia se produjo una serie de animación llamada Bill and Chad's Excellent Adventures, que se emitió entre los años 1990 y 1991. Pero junto con el éxito viene una tarea difícil. Cada vez eran más los que empezaban a verle como Chad, un adolescente ingenuo e ingenuo. Algunos comentaristas cuestionaron su capacidad para interpretar papeles más serios. El estereotipo le acompañó durante varios años. Sin embargo, Reeves no era el tipo de persona que deja que otros le definan. Estaba a punto de empezar. En el horizonte se vislumbraban trabajos más importantes. Cuando la película Point Break se estrenó el 12 de julio de 1991,
Reeves aún era más conocido por su papel de Chad en la película Bill y Chad, una aventura excelente. En cambio, esta película reveló un retrato totalmente distinto de él, en el papel de Johnny Utah, un agente del FBI que va de incógnito para detener a un grupo de atracadores de bancos. No eran los típicos ladrones. El carismático Buddy, interpretado por Patrick Swayze, estaba al mando de los grupos de surfistas. Johnny pretendía acabar con ellos, pero en lugar de eso se encontró enamorado de la forma en que vivían sus vidas. La película se elevó a un nivel que iba más allá del de una simple película de acción. Fue apasionante, había una conexión eléctrica palpable entre Reeves y Swayze, y las secuencias de acción tenían al público al borde de sus asientos. En todo el mundo, Point Break recaudó más de $83 millones, demostrando que Reeves es capaz de dirigir una película de acción. Logros. Tras el paso de 3 años, Speed avanzó al siguiente nivel en su profesión. La película se estrenó el 10 de junio de 1994 y seguía la historia de Jack Treven, un agente de policía que quería evitar que estallara una bomba en un autobús. Se determinó que el autobús explotaría si la velocidad caía por debajo de los 80 kilómetros por hora. Aunque sencilla, la idea era profunda. Jack, el personaje interpretado por Reeves, era un héroe realista por su actitud tranquila y decidida. Su relación con Sandra Bullock, que interpretaba a una pasajera que se veía obligada a conducir el autobús, daba un toque de romanticismo a la acción incesante que se desarrollaba. Con una recaudación total de más de $350 millones, la película se convirtió en una de las de mayores ingresos del año. Ahora, Reeves era una estrella rentable en el género de acción. Dado el enorme éxito de Speed, era natural que se produjera una secuela. Sin embargo, Reeves cogió a todos por sorpresa. Aunque habría sido una forma sencilla de ganar dinero, declinó la oferta de trabajar en Speed 2 y Cruise Control. Como alternativa, deseaba experimentar con diversas posiciones y arriesgarse. En esa elección quedó claro que no solo buscaba la fama, su objetivo era desarrollar sus dotes interpretativas. En 1991, creó Mount Private Idaho como resultado de su disposición a aceptar algunos riesgos. A diferencia de los papeles de acción que acabarían caracterizando su carrera, la película que dirigió Gus Van Sant se alejaba radicalmente de sus trabajos anteriores. Presentaba a dos buscavidas adolescentes, interpretados por Reeves y River Phoenix, en su viaje a través del país en busca de la importancia que no podían encontrar en ningún otro lugar. El personaje de Scott Fever, un joven rico que rechazó su vida privilegiada, fue interpretado por Reeves. La película, visceral y emotiva, ahonda en temas como el amor, la identidad y el proceso de maduración. La profundidad y el realismo de la interpretación de Reeves fueron alabados por la crítica. No se trataba solo de que fuera una estrella de acción. También tiene capacidad para manejar papeles dramáticos difíciles. Sin embargo, no todas las apuestas tuvieron éxito. A mediados de la década de 1990, Reeves sufrió algunos reveses en su carrera. Tras su estreno en 1995, se esperaba que Johnny Mnemonic fuera un éxito comercial. La película, basada en un relato escrito por William Gibson, incluía una ambientación cyberpunk que parecía adelantada a su tiempo. Sin embargo, la película no logró conectar con los espectadores y solo recaudó $17 millones en todo el mundo, mucho menos de lo previsto. Reacción en cadena, que se estrenó en 1996 y tampoco funcionó bien en taquilla, fue otro ejemplo de error. La gente empezó a dudar de si Reeves podría dirigir una película que no fuera un éxito de taquilla de acción como resultado de estas películas. En 1999 se estrenó Matrix. Esta película hizo algo más que resucitar la carrera de Reeves. El cine cambió. Un universo en el que la realidad era una ilusión controlada por ordenadores se mostró al público en la película Matrix, dirigida por los propios hermanos Wachowski. El personaje de Neo, un hacker que descubrió la verdad y se convirtió en la última esperanza de la humanidad, fue interpretado por Reeves. Los efectos especiales de la película, que incluían momentos que ahora se consideran icónicos de la época de las balas, eran innovadores. A pesar de ello, no se trataba solo de la óptica. La narración planteaba profundos problemas sobre la realidad, el destino y el libre albedrío. No era simplemente Matrix en lo que Reeves aparecía, estaba completamente dedicado a ella. A lo largo de varios meses, se entrenó en artes marciales, estudiando trabajo con cables y kung fu para poder realizar sus propias acrobacias. Gracias a su dedicación, la acción parecía real. En todo el mundo,
La película recaudó más de 463 millones de dólares, lo que la convirtió en un gran éxito. A lo largo de la historia del cine, Neo se ha convertido en uno de los personajes más conocidos. En 2003, se estrenaron 2 secuelas como consecuencia del éxito de Matrix, The Matrix Revolutions y The Matrix Reloaded. Ya no bastaba con llamar a Reeves simplemente estrella de acción, se convirtió en una figura mundial. El efecto de la película se extendió más allá de los confines de Hollywood. Un viaje de éxitos y desafíos. Sus ideas y efectos visuales se utilizaron en diversos contextos, como la música, la moda e incluso los debates filosóficos. Reeves se convirtió en uno de los intérpretes más queridos de su generación gracias a su notable interpretación de Neo, que le convirtió en el rostro de la serie. En 2021, después de varios años, Reeves regresó a la franquicia con las resurrecciones de Matrix. A esas alturas ya se había labrado una reputación de ser algo más que un actor. Amabilidad, modestia y compromiso con su profesión fueron algunas de las cualidades que le hicieron famoso. Antes del estreno de John Wick en 2014, Keanu Reeves estaba lidiando con una situación difícil. Su carrera se había ralentizado. A pesar de ser famoso, algunas de sus películas más recientes no han tenido tanto éxito. Además, Hollywood no le ofrecía las mismas posibilidades. Parecía que su tiempo como protagonista llegaba a su fin, pero entonces salió una película que lo alteró todo por completo. Había más en John Wick que simplemente otra película de acción. Un tipo al que ya no le quedaba nada que perder era el protagonista de esta historia sobre la pérdida y la retribución. Después de que unos ladrones le robaran el coche y mataran a su perro, Reeves interpretó a un antiguo asesino a sueldo que se embarcó en un frenesí asesino. Continuó su juerga asesina, un regalo de despedida de su difunta esposa, que había fallecido. Aunque se trataba de una historia sencilla, incluía un elemento único. No solo la acción era tremenda, sino que el ambiente que creaba no se parecía a nada que se hubiera visto antes. La producción de la película no fue tarea fácil. Tanto Chad Stahelski como David Leitch, que fueron los realizadores, nunca habían dirigido una película. Los estudios no confiaban en que Reeves aún pudiera llevar adelante una película de acción. Apenas 2 meses antes del estreno de la película, Lionsgate se la jugó y compró los derechos. A la hora de transformar la película en un acontecimiento, el marketing fue un factor importante. Desde los trailers se hizo evidente que no se trataba simplemente de otra película de acción genérica. Además, contaba con Keanu Reeves en un papel que le iba como anillo al dedo, y era elegante y precisa. El 13 de octubre de 2014, la película tuvo su estreno mundial en Nueva York. Durante su paso por la alfombra roja, Reeves estuvo acompañado por Andy, el cachorro que interpretó el papel de su perro en la película. 7 días después, John Wick se estrenó en los cines de todo Estados Unidos. Nadie tenía grandes expectativas. En su fin de semana de estreno, los analistas preveían que ingresaría entre 7 y 10 millones de dólares. En cambio, ingresó un total de 14,4 millones de dólares. Individualmente, las proyecciones IMAX supusieron unos 2,5 millones de dólares de ese total. No fue una cifra que batiera ningún récord conocido. Por otro lado, fue un gran éxito para una película de acción con un presupuesto reducido y una calificación R. Algunos la elogiaron. Las elegantes escenas de acción, la construcción del mundo y la interpretación de Reeves fueron reconocidas y elogiadas por la crítica. Pero los críticos no fueron los únicos. La película fue capaz de conectar con su público de una forma que nadie podría haber previsto. Debido a su universo subterráneo y a sus leyes y protocolos ocultos, Assassins tenía una atmósfera distintiva que no se parecía a nada de lo que se estaba proyectando en los cines. Además, Reeves aportaba una serena intensidad al papel de John Wick, lo que hizo que el personaje fuera memorable. La popularidad de la película proporcionó a Reeves una segunda oportunidad en Hollywood. Pero la película no era lo único importante. El trabajo que realizó entre bastidores fue el tema central de este debate. Pasaron varios meses antes de que empezara a rodar. Las artes marciales, el manejo de armas y la conducción acrobática eran áreas en las que destacaba. El hecho de que actuara de verdad en las secuencias de batalla las hacía parecer muy realistas. Antes de que empezaran a rodar, ya había demostrado su capacidad para realizar movimientos que incluso para los especialistas más experimentados suponían un reto. Durante el 4º capítulo de John Wick, su entrenamiento avanzó a una mayor intensidad. Dedicó un total de 12 semanas a la preparación, durante las cuales aprendió sofisticadas tácticas con armas y maniobras de conducción.
como deslizamientos a alta velocidad y giros de 180 grados. Más del 90% de las acrobacias de las 4 películas las realizó él solo. Como resultado de su inquebrantable compromiso, la franquicia se distinguió de otras películas de acción de forma significativa. Halle Berry, que debutó en la saga con John Wick, capítulo 3, puso todo su empeño en el rodaje. Mientras se preparaba para su papel, sufrió la rotura de 3 costillas, pero se negó a rendirse. El hecho de que sus secuencias de combate fueran algunas de las más memorables de la serie demuestra que los intérpretes no se limitaban a actuar como si fueran estrellas de acción. En realidad, la estaban llevando a cabo. La película inicial de John Wick recaudó más de $86 millones en todo el mundo, con un presupuesto de entre 20 y 30 millones. Esta cifra fue más que duplicada por la secuela, que ingresó un total de $171 millones. Después se estrenó John Wick, capítulo 3, que obtuvo la asombrosa cifra de $326 millones. Por otro lado, lo más inesperado ocurrió con John Wick, capítulo 4, superó los $440 millones, convirtiéndose en una de las franquicias de acción que más dinero ha recaudado en la historia de la industria. Luchas y pérdidas. Durante varias décadas, Keanu Reeves ha llevado su cuerpo al límite, empezando por Matrix y siguiendo por John Wick. Ha dedicado muchas horas de entrenamiento, ha realizado sus propias escenas de riesgo y ha soportado golpe tras golpe para dar vida a sus personajes. Por otro lado, a sus 60 años, su cuerpo empieza a resistirse. En una entrevista reciente, habló de algo que sus seguidores no esperaban, aunque sus rodillas no se lo permitan. Su corazón sigue empeñado en interpretar el papel de John Wick. Según él, nunca hay que decir nunca. En este momento, mis rodillas me dicen que soy incapaz de hacer otra John Wick, por lo tanto, mi corazón sí, pero no estoy seguro de que mis rodillas sean capaces de hacerlo, incluso después de años de agotadoras escenas de batalla y secuencias de acción mortíferas. Hasta alguien tan comprometido como Reeves ha llegado a sus limitaciones. El futuro de John Wick 5 se plantea con importantes preocupaciones como consecuencia de ello, debido a sus impresionantes coreografías y a su implacable energía. La serie ha revolucionado el género del entretenimiento de acción. En caso de que Reeves sea incapaz de tolerar el mismo grado de castigo, ¿qué ocurrirá a continuación? ¿Tiene la serie posibilidades de ralentizarse? ¿O incluso tendría sentido que se marchara? Pero es obvio que está dudando, aunque no haya descartado nada. Reeves no va a abstenerse del mundo de John Wick todavía, aunque aún no esté claro si habrá o no una quinta película. Ya ha rodado un cameo para la película derivada Ballerine, protagonizada por Ana de Armas. Reeves seguirá vinculado al universo que ayudó a construir con el estreno de la película en el año 2025, pero aunque no será la experiencia completa de John Wick que los fans esperan, seguirá siendo algo. La mayoría de la gente es incapaz de comprender la cantidad de pérdidas que ha sufrido Keanu Reeves. Es un hombre al que le han roto el corazón en varias ocasiones, y su plácida presencia desmiente este hecho. La muerte de su mejor amigo River Phoenix en 1993, causada por una sobredosis de drogas, fue uno de los acontecimientos más desgarradores de su vida. Durante la producción de 1993 de My Own Private Idaho, ambos habían desarrollado una sólida relación. La película no solo puso de relieve sus dotes interpretativas, sino que también les ayudó a desarrollar una fuerte conexión entre ellos. River solo había cumplido 23 años cuando falleció. Por la noche, River estuvo presente en el Vapor Room, un club situado en West Hollywood. Flea y John Frusciante, ambos miembros de los Red Hot Chili Peppers, debían formar parte del grupo P, que estaba previsto que tocara con él. A pesar de que River se había dado un atracón mortal de drogas, la velada iba a estar llena de música y placer. Llevaba varios días sin dormir y había combinado heroína y cocaína. En ese momento empezó a sentir náuseas. Las cosas siguieron empeorando durante la noche. Al salir del club, se desmayó en la acera mientras caminaba hacia el exterior. Las convulsiones comenzaron a recorrer su cuerpo. Además, su hermano Joaquín llamó al 911. Sin embargo, cuando llegó la ayuda ya era demasiado tarde. Los paramédicos le trasladaron al centro médico Cedar Sinai, pero no se pudo hacer nada por ayudarle. A la 1:51 de la madrugada, fue declarado muerto, cuando llegó el 31 de octubre de 1993. Keanu no podía creerlo. La muerte de River dejó una marca indeleble en él. Había algo más que el fallecimiento de un amigo. Era la pérdida de alguien que tenía un sentido de pertenencia a la familia. Cuando hablaba de ello, sus comentarios llevaban el peso de un profundo dolor.
no hablaba mucho de ello. Fue 5 años después cuando Kenu conoció a Jennifer Sun. En el pasado, había trabajado como ayudante para el cineasta David Lynch. Ambos se enamoraron muy pronto. La noticia de que estaban esperando un hijo les llegó en el año 1999. En todo caso, debería haber sido un periodo feliz. En realidad, sin embargo, resultó ser otro capítulo trágico en la vida de Kenu. La hija de la pareja, Ava Archer Sam Reeves, nació muerta aproximadamente por Navidad de ese año. Estaban destrozados por la pérdida. La carga de tristeza era demasiado grande y, como consecuencia, su relación empezó a deteriorarse. Sin embargo, a pesar de que finalmente se separaron, nunca dejaron de quererse. Después ocurrió otra catástrofe. El 2 de abril de 2001, cuando Jennifer conducía en Los Ángeles, se vio implicada en una colisión con una fila de automóviles aparcados en el Boulevard Cahuenga por ir conduciendo. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Como consecuencia del incidente, cayó del automóvil y falleció instantáneamente. Tenía solo 28 años. Esa noche, había asistido a una fiesta que se celebraba en la residencia de Marilyn Manson. Era temprano por la mañana cuando se marchó, pero nunca llegó a su casa. Posteriormente, la policía descubrió medicamentos con receta en su vehículo. Era intolerable soportar esta pérdida. Viaje personal. Kenu ya había sufrido una profunda pérdida, y en ese momento, se vio obligado a separarse de una persona con la que en ocasiones había fantaseado con formar una familia. En el funeral por ella, sirvió como portador del féretro, y su expresión estaba llena de dolor. Además, el director David Lynch y el músico Dave Navarro estuvieron presentes y compartieron la angustia de la situación. Como gesto para rendir homenaje a Jennifer y guardar su memoria, Lynch designó la película Mulholland Drive como su tributo. Si algo había aprendido Kenu de todo el sufrimiento era a aferrarse a las personas con las que más disfrutaba. Cuando su hermana Kim Reeves enfermó de leucemia en 1991, esto se hizo mucho más evidente para él. A lo largo de más de una década, luchó contra la enfermedad. Keanu nunca se separó de ella mientras la padecía. Para cuidar de ella, se tomó un descanso de su profesión. Además de ayudarla en sus tratamientos y asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba, se fue a vivir con ella personalmente, desde hace muchos años. Es el administrador de una organización benéfica privada que presta ayuda financiera a hospitales infantiles y a la investigación sobre el cáncer. A pesar de que rara vez habla de ello, su razón de ser es bastante privada. En 1991, a su hermana Kim le diagnosticaron leucemia. Luchó contra el cáncer durante 10 años hasta que finalmente entró en remisión en el año 2001. La experiencia de verla pasar por ello le alteró. Le inspiró para ayudar a otras personas que pasaban por el mismo problema. En una entrevista realizada en 2009, se refirió de pasada a su fundación. Tengo una fundación privada que funciona desde hace 5 o 6 años y ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación del cáncer. No es algo que me guste asociar a mi nombre, simplemente di un paso atrás y dejé que la fundación hiciera lo suyo. Con ello demuestra exactamente cómo es. No lo hace para recibir elogios, porque es importante, lo consigue. Ni siquiera se acerca a la descripción de su bondad. Cuando participó en el telemaratón Stand Up to Cancer en 2008, contestó al teléfono para contribuir a la recaudación de fondos para la investigación del cáncer. A lo largo de su carrera también ha participado en otras iniciativas de recaudación de fondos, pero nunca ha hecho de ello un gran problema. En sus actos ha demostrado su valía. Sin embargo, los grandes regalos no son lo único que le distingue. Son los inesperados y discretos actos de compasión los que revelan la verdadera naturaleza de este individuo. En 1997, una cámara de paparazzi le grabó comiendo algo con un vagabundo sentado en un bordillo de West Hollywood. Sin embargo, no solo le daba de comer. Entre los dos se estaba produciendo una auténtica discusión mientras él se sentaba a su lado sonriendo y escuchando. No estaban allí para las cámaras, no era solo por el espectáculo. En pocas palabras, él es así. También hubo una ocasión en la que ayudó a una mujer cuyo vehículo se había averiado en el arcén. Tras detenerse, intentó volver a arrancarlo. Sin embargo, al resultar infructuoso, decidió contactar con una grúa. Eso habría bastado por sí solo. Sin embargo, no se detuvo ahí, se ofreció a llevarla a casa, y se desvivió por recorrer más de 50 kilómetros. Todo el tiempo estuvieron conversando. Antes de marcharse, le dio su número de teléfono por si necesitaba ayuda. Mantiene el equilibrio incluso cuando se encuentra en el centro de una bulliciosa metrópolis.
En varias ocasiones se le ha visto viajar en metro, aunque no en calidad de celebridad sino como pasajero habitual. Ha cedido su asiento para acomodar a mujeres embarazadas y a pasajeros de edad avanzada. En comparación con otras personas, no se considera único. Esa modestia es lo que le distingue de los demás. Además, es generoso con las personas con las que colabora en su trabajo. Durante las secuelas de Matrix, tomó una decisión que causó revuelo en la industria del entretenimiento. Se afirma que renunció a una parte importante de sus ganancias, que rondaban los $75 millones, para permitir que los equipos de efectos especiales y vestuario obtuvieran un salario mayor. Era consciente de que ellos eran los responsables de la calidad general de la película, y deseaba que fueran compensados por la tarea que habían realizado. Además, no fue la única ocasión. Tras el enorme éxito de Matrix, tuvo la amabilidad de donar aproximadamente $1 millón de su sueldo personal a cada miembro de los equipos de efectos visuales y postproducción. En general, se trataba de personas que nunca tenían derecho a primas, independientemente de la popularidad de la película. Reeve se encargaría de que así fuera. Además, se sabe que ha aceptado concesiones salariales en otras películas para garantizar el empleo de actores o miembros del equipo esenciales. Las historias de las cosas que Keanu Reeves hace por los demás están por todas partes, a pesar de que no habla mucho de ellas. No asiste porque se lo exijan, sino porque quiere. En un mundo en el que la mayoría de las personas experimentan cambios significativos como consecuencia de la popularidad, él no ha cambiado, no lo hace por publicidad. Simplemente es como es. ¿Qué opinas de esta historia sobre Keanu? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo, y enviémosle todo el amor posible dejando caer un corazón abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones sobre tus famosos favoritos. Gracias por vernos y hasta la próxima.